Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Hay varios temas, yo creo que muy importantes que están discutiéndose ahora mismo, pero yo quería plantearte en primer lugar una mirada general de los distintos megacasos contra la corrupción, Lavajato, Lavajuez, Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? En fin, el caso de Pedro Castillo, la sensación que va generándose con la actualidad que están viviéndose estos tres casos, por lo menos tres casos que me parece que son especialmente emblemáticos, es que al final siempre triunfa la corrupción. Mira, el problema no es tanto la corrupción, porque corrupción hay en todas partes. Sí, La historia de la humanidad, la historia de la corrupción, la historia del Perú y la historia de la corrupción. El tema creo yo que va más allá de la corrupción y se direcciona al problema de la impunidad. sí, De qué manera una sociedad, un Estado, un gobierno reacciona frente a fenómenos de corrupción que en los últimos años pues, han adquirido características particularmente distintas y diferentes en términos de la acuosidad de la corrupción, la complejidad de la corrupción política, la corrupción de los partidos, y cómo este fenómeno, a pesar de lo que se dice, se hace, continúa siendo una temática que orienta la política del Estado. Es sí. decir, deja de ser un problema estrictamente delictivo, criminal, judicial, circunscrito a lo que está establecido en la legislación penal y se convierte en un fenómeno político, un Y fenómeno de social, ¿no? corrupción política, ¿no? Claro, efectivamente. Pero da la sensación además de que es estructural, es decir, que nadie se salva, que una vez que se llega a ciertos cargos de la política, quizá de las Fuerzas Armadas y la policía, se llega básicamente a aplicar esas estrategias y esas técnicas que los antecesores aplicaron también. Es decir, que hay una lógica como muy perversa en los ascensos dentro del aparato estatal. Es que el aparato estatal es resultado de las políticas de gobierno. Las políticas de gobierno son consecuencia de los partidos políticos que ganan las elecciones y asumen la gobernabilidad, pero en su esencia, la etiología del fenómeno sigue siendo exactamente la misma, aunque varía dependiendo de algunas características, digamos, de otra naturaleza. Pero en esencia, el problema en el país es que la política se convierte en la correa de transmisión de la corrupción. Si eso es así, ¿por qué tendría que cambiar las cosas en tanto que no ha habido de por medio un corte importante como para poder reorientar? Es decir, Mm, que gobiernan, encubren a los anteriores y así sucesivamente se ha venido manejando la política en el país. Y los resultados saltan a la vista, ¿no? O sea, el problema del Perú es la corrupción política, es la corrupción de los partidos. Tanto es así que hay muchos altos funcionarios y algunos expresidentes que están directamente vinculados al tema de la corrupción. O sea, la política, la gobernabilidad y quienes han ejercido la gobernabilidad en el Perú en los últimos 10, 15 o 20 años, todos han venido salpicados por el tema de la corrupción. Y no solamente la corrupción que está en el Código Penal, una corrupción que opera en una zona gris, en una nebulosa, en la que muchas veces es bastante complejo diferenciar lo que es lícito, lo que es ético y lo que es moral, porque incluso se promulgan leyes bastante sofisticadas que en el fondo lo que están orientando a la opinión pública del Estado es a lograr niveles escandalosos de impunidad, ¿no? sí. Ahora, la opinión pública tiene sus propios tiempos y su propia lógica, ¿verdad? Mucho más rápidos que los tiempos de la justicia y hasta cierto punto, digamos, mucho más directos en la consecución de señalamientos y de responsabilidades. Y te lo digo porque hay la sensación y casi la certeza de que muchos de los casos frente a los que el sistema de justicia está accionando son realmente de corruptos. Por ejemplo, el juez César Inostroza, lo hemos escuchado, lo hemos visto, se ha escapado. O sea, está claro que, digamos, lo lógico sería una condena por corrupción en su caso. Pero la justicia no va a la misma velocidad y la sensación que empieza a generarse en nuestro país es que no solo no va a la misma velocidad que la opinión pública, sino que
por sus defectos y a veces también por sus excesos, está comenzando a jugar o hace tiempo que viene jugando a favor de los propios corruptos. Sí, justamente hay un desfasamiento respecto a las velocidades con las que corre la corrupción, la política y el sistema de justicia. El sistema de justicia pues, es un esquema bastante formal, sometido a una serie de principios, una serie de procedimientos que son parte pues, de la democracia y del Estado de Derecho. La política tiene otra dinámica totalmente distinta y diferente porque se sujeta supuestamente al derecho a la representatividad, al ejercicio de la política y a lo que implica la democracia. Y por otro lado, la corrupción es un fenómeno cambiante que no tiene una morfología definida, porque es justamente la política que está inmersa dentro de la corrupción y la fisonomía de la corrupción y la fisonomía de la impunidad se va diseñando dependiendo de las circunstancias que se vayan presentando. Y los resultados saltan a la vista. Juicios que duran 8, 9, 10 años, que parecería que adrede las leyes han sido diseñadas justamente para que duren tanto tiempo. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo evidentemente disloca la memoria de la opinión pública frente a la intensidad de los fenómenos que se viven todos los días. De acuerdo. Bueno, también tenemos a una clase política que al ser atacada directamente ha reaccionado luego de una ruptura, de una grieta inicial representada por el fujimorismo aplaudiendo esas declaraciones contra Ollanta Humala. En el momento en el que todo el sistema anticorrupción empezó a accionar contra todos los partidos políticos, representantes de todos los partidos políticos, ha habido una suerte de hermanamiento, ¿no? O sea, ahora la sensación es que hay un acuerdo político para hacer todo lo posible para que los procesos no avancen. Es decir, las resistencias no son solo penales, no son solo jurídicas. También es la clase política defendiéndose con leyes, obstruyendo, digamos, el desempeño de los fiscales, de los jueces. Sí, claro, como te acaba de explicar hace unos instantes, es una metodología subrepticia que se enmarca dentro de la legalidad y la legitimidad. Claro. Se modifican las normas justamente para que los procesos duren bastante tiempo. La secuencia y la complejidad de los procesos muchas veces tienen injerencia de contenido político y por otro lado porque la modificación de las normas, entre otras, por ejemplo, la modificación del Código Procesal Penal para incorporar a las personas jurídicas en el ámbito de la colaboración eficaz, desde mi opinión personal, ha sido un fragmentamiento sumamente agudo de los esfuerzos de la lucha contra la corrupción y los resultados saltan a la vista. Todos están libres, a excepción de 13 mandatarios, Fujimori, Toledo y Castillo. Todos los demás empresarios, incluso, todos están con orden de comparecencia, incluso siguen participando dentro de los procesos de licitación como si no hubiera sucedido absolutamente nada. Entonces, en ese escenario, separar la paja del trigo es bien complejo, porque dependiendo de cómo se orienta la opinión pública, cómo se informa la opinión pública, lo real y lo concreto es que todos los días hay noticias sobre corrupción, y la corrupción es, digamos, el factor que marca el devenir de los acontecimientos políticos. O sea, en otras palabras, es una política de Estado sujetada a lo que sucede en la corrupción. ¿Ha sido bien empleada la delación premiada? Mira, ahí hay aspectos sumamente controvertidos. Por un lado, hay un exceso de colaboración eficaz porque ya, digamos, te acercas a los linderos de la impunidad. En última instancia, si todos son colaboradores eficaces, no hay culpables, ¿verdad? Claro. Las reparaciones civiles las pagan las empresas, y eso ha desnaturalizado el sentido mismo de la colaboración eficaz en términos de que sus orígenes estaban direccionados a otros fines. Entonces, al final de cuentas, la colaboración se convierte en un mecanismo de impunidad. ¿Por qué? Porque en el contexto de la colaboración eficaz se incorporaron los delitos empresariales y los delitos políticos. Evidentemente que quienes diseñaron la política anticorrupción, quienes promulgaron las leyes, en el caso de la modificación de la ley de colaboración eficaz y el pago de las reparaciones civiles, fue un partido político que actualmente está siendo investigado por lavado de activos, y el presidente de aquel entonces también está con una acusación fiscal por 35 años por lavado de activos. O sea, que al final le dice, bueno, ¿a dónde miramos? Si al final
todo termina en lo mismo, ¿no? De acuerdo, vamos a hablar de los casos específicos. Está el caso de Alejandro Toledo. Se ha revelado por el programa Punto Final que Toledo declaró el 8 y 9 de mayo en el penal Verbadillo, diciendo que Pedro Pablo Kuczynski es el responsable porque él llevó a Odebrecht y a Barata a Palacio de Gobierno. Ya, parece que se paralizó. Sí, te estaba preguntando por el caso de Toledo, que ha declarado el 8 y 9 de mayo acusando a Pedro Pablo Kuczynski de haber llevado a Barata a Palacio. Bueno, yo creo que este es el comienzo de otra etapa de la problemática de la corrupción en la sociedad. Era un proceder en bloque, o sea, una política de gobierno enzarzada con ministros, con empresas foráneas vinculadas a la corrupción, y resulta que ahora pues todos se empiezan a acusar mutuamente en términos de lo que cada uno pudo haber hecho o dejó de hacer. Pero era un partido de gobierno, partido político que gobernaba, y ahí hay responsabilidades directas o indirectas por comisión o por omisión, ¿no? Ahora, yo preguntaría qué, digamos, credibilidad tiene Alejandro Toledo como testigo, ¿no? Mira, Alejandro Toledo es una persona que a estas alturas de su vida debe tener muchas limitaciones en términos de sus recuerdos, como para poder, digamos, diseñar una estrategia más precisa con fechas, datos, nombre de las personas que intervinieron, porque han pasado bastantes años. En cualquier persona normal, el mundo de los recuerdos no funciona con la misma lucidez y claridad. Sin embargo, la señora Eliane Carp, sí creo yo que es una persona que tiene mayor capacidad en términos de poder manejarse, ¿no? Y su presencia en este momento en un país distinto a los Estados Unidos, creo que puede generar una estrategia totalmente distinta para poder ofrecer información que pueda develar otros escenarios de la corrupción, que justamente por la injerencia política de lo que se ha venido haciendo en los últimos años en la lucha contra la corrupción, llámese en el Congreso, en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, pasaron casi desapercibidos. Entonces, me imagino que estando de por medio la misma situación jurídica de la señora Eliane Carp, el estado de salud de Alejandro Toledo, que es un hombre ya que está entrando a la ancianidad, la situación de la suegra, la señora Eva Fennerman, que está en Bélgica, que es una anciana, y dependerá pues de qué tan importante es la información que pueda brindarse, porque además hay antecedentes en el caso del señor Joseph Maiman, que se acogió a la colaboración eficaz sin necesidad de ser extraditado ni venir al Perú. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco más para ver qué cosa es lo que va a suceder en los próximos días. Creo ya que lo que ha dicho Alejandro Toledo en su condición de testigo o investigado ya es un punto que más o menos nos orienta a una situación de confrontación de intereses. Y ahí la colaboración eficaz puede tener un papel decisivo, ¿no? ¿Confrontación de intereses entre él y Kuczynski, dices tú? Claro, por supuesto, se empiezan a achacar mutuamente responsabilidades en el sentido que uno sabía o no sabía lo que hacía el otro, que quién fue el que trajo a Odebrecht al Perú, quién presentó a Odebrecht. Son dichos y contradichos, pero lo que queda en resumen es que ya hay una desavenencia entre investigadas que evidentemente va a reorientar la investigación, porque estamos hablando acá de penas, en el caso de PPK de 35 años, en el caso de Toledo entre 15 y 20 años, y acá pues es como se dice, cada uno va a tratar por todos los medios posibles de atenuar su responsabilidad, delatando o acusando al otro, ¿no? Ahora, el problema con digamos, para los propios delatores, es que el sistema de la delación premiada premia a los que llegan primero, es decir, los que llegan con la información buena, fresca, con las primicias, para hablar en términos periodísticos. La información que da Toledo no tiene mucha pinta de ser primicia, porque ya está bien, trajo a Odebrecht y trajo a Barata, y igual a ti te pagaron $20 millones por un soborno.
Sí, claro, bueno, digo, la colaboración eficaz es una carrera contra el tiempo. ¿Quién llega primero? Exacto. Pero acá hay una esfera poco elaborada de la corrupción en la que por intereses mutuos de las personas involucradas, la impresión es que no se ha querido sacar a la luz ese tipo de información. Ujú. Entonces, yo creo que el tema de Toledo no solamente es la corrupción con Odebrecht, pueden haber habido otros casos de corrupción y en eso radicará pues, justamente esa posibilidad de que se inicie una etapa distinta, porque claro, una cosa es confrontarse como testigo o como investigado o como acusado en las mismas condiciones en un proceso, y una situación totalmente distinta y diferente es asumir el tema de la colaboración eficaz, entre Ujú. otras consideraciones, porque quien pretende ser colaborador, lo primero que tiene que hacer es reconocer su responsabilidad. Exacto. Reconoce el delito. Y por otro lado, entras a un proceso de negociación. Es Sí. decir, primero, yo me aseguro de que la información que tengo no la tiene nadie. En segundo lugar, que tengo suficiente consistencia para demostrar que lo que digo es absolutamente cierto. Y en tercer lugar, empiezo una negociación, es decir, yo voy a dar esta información, pero ¿qué cosa es lo que voy a lograr de esta información? Sí. Yo me imagino que en la lógica de la señora Elian Carlos, lo primero que debe hacer es pensar en Alejandro Toledo, por lo menos que le den una comparecencia con restricciones. ¿Pero a ti te parece que esa es una estrategia o tienes información de que eso se estaría estudiando? No, La no, no. posibilidad de que Elian Karp se acoja a la colaboración eficaz desde Israel para beneficiar de alguna manera a Alejandro Toledo y una manera menor, quizá a su madre, tomando en cuenta que Bélgica tampoco extradita. Sí, por eso te decía, pensando como abogado, ¿no? Sí, Como, claro, como estrategia legal, porque es una hipótesis la que estoy yo manejando. Yo no claro. estoy de ninguna manera 100% seguro de que esto vaya a suceder así, sino un poco como que uno analiza las piezas del juego y dice por dónde puedo entrar mejor, qué cosa es lo que puedo lograr. Por eso te decía que el primer punto de quiebre en el análisis de los hechos es que Elian Carpia no está en Estados Unidos, Sí, está en Irak. Ese es un sí. tema importantísimo. En segundo lugar, Toledo está preso acá en el Perú. Está privado y en una situación jurídica sumamente difícil. En tercer lugar, ¿qué cosa es lo que se sabrá? ¿Qué información podría haber como para poder iniciar un proceso de negociación? Entonces, bajo ese tipo de circunstancias, un poco elucubrando Sí. mentalmente una hipótesis, yo me orientaría por ese lado. ¿Por qué? Porque si voy por el lado judicial de la confrontación como acusado, la verdad que va a ser bien difícil separar las responsabilidades, tanto en lo que se refiere a la comisión como en cuanto a la omisión, Ujú. ¿no? Entonces, por ahí no creo yo que pueda encontrar solución. Además está el tema de Coteva, que también eso Sí, es digamos, otro caso. otro caso, pero que, digamos, de una u otra manera confirma que evidentemente hubo un manejo millonario de dinero para poder comprar sus inmuebles. Sí. Entonces, ¿cuál es el futuro del escenario jurídico que me esperaría a mí entrar al juicio y decir, no, yo soy inocente y el otro es culpable? La verdad que no veo muchas posibilidades por ahí, ¿no? Ujú. Sobre todo en el tema de Coteva, más en el caso de Odres, ¿no? Sí. Entonces, esa situación debe generar algún tipo de reflexión sobre el análisis, pero claro, siempre partiendo de esa premisa que sin la cual no se puede hacer nada, es que yo tengo información sobre otros casos de corrupción que podría involucrar a otras personas y esa es, digamos, la mejor herramienta que yo tendría para poder darle un viraje diametralmente distinto al curso de los acontecimientos. Sí, o sea que en estos momentos Elian Karp tendría la sartén por el mango, por decirlo de alguna manera. Mira, en cuanto al fondo y en cuanto a la forma, Sí, porque sí, una cosa es claro. estar en Estados Unidos con el presidente de la extradición de Alejandro Toledo, otra cosa es estar en Tel Aviv con el presidente de Yo Soy Mama, que se acogió a la colaboración eficaz, y por otro lado, porque la señora Elian Carp, pues, como sabemos, es una persona con mayor lucidez que Alejandro Toledo y puede tener mejores herramientas para poder Sí. No, bueno, además el caso de Maiman, Maiman se acoge a esa colaboración eficaz para limpiar a su empresa que, estando él por fallecer, iba a ser heredada, entiendo que por su hija. La motivación de Elian Karp aparentemente debería ser mayor todavía, es decir, su esposo está preso, ¿no?
Así es, claro, ¿no? Y además porque hubo de acuerdo a la información que se ha manejado públicamente, una desavenencia significativa entre Maiman y Alejandro Toledo. Sí. Porque según Toledo, Maiman era el artífice, digamos, gestor de todas estas operaciones encubiertas a nivel de empresas, transferencias bancarias, secretos bancarios, paraísos financieros. Y Alejandro Toledo era un hombre pleno que se aprovechaba de su condición de presidente, pero mentalmente y operativamente el artífice era Joseph Maiman, tanto es así que su personal de su entorno también terminó, digamos, investigado, ¿no? Ahora, otra noticia que tiene que ver con la lucha contra la corrupción es la acusación en contra de Pedro Pablo Kuczynski. José Domingo Pérez ha pedido 35 años de condena por la conformación de una organización criminal que habría recibido más de 12 millones de dólares de Odebrecht a través de consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, IRSA, Rutas de Lima, entre otros proyectos en el Estado. Este caso tiene, por supuesto, dos miradas posibles. La mirada penal, es decir, ¿corresponde o no a estos actos esta sanción? Y otra mirada, que no sé si llamarla humanitaria, es decir, en el sentido de que Pedro Pablo Kuczynski ya es una persona que tiene 85 años, que ha estado preso con prisión preventiva, que ya no la tiene. Es decir, ¿es 35 años de prisión la solicitud de la Fiscalía un pedido que tiene, digamos, sentido, que es o es una exageración de parte de la Fiscalía? A ver, vamos por partes, ¿no? Una acusación no es una sentencia. Sí, claro. Una detención punitiva por parte del Ministerio Público. La acusación tiene que someterse al control, a ver si efectivamente lo que dice el fiscal en su acusación tiene lógica jurídica en materia de tipicidad de los hechos. Porque ya hemos visto en otros casos que las acusaciones no prosperan. Es decir, una investigación durante 3 años generó tantas expectativas que ya ponerse a discutir si la persona es culpable o es inocente ya no tenía sentido. Sí. Por la carga perceptiva, política y mediática que tenía ese tipo de noticias. Pero ahora se enfrentan a una realidad procesal, que es el control de la acusación. Sí. A ver si tanto de lo que se dijo es cierto o solamente fueron... No, de acuerdo, pero a lo que hablábamos desde el comienzo es a que, digamos, por supuesto, la ley le permite al fiscal solicitar esa pena para un acusado, pero el fiscal también tiene que actuar con inteligencia y con ponderación, ¿no? Es decir, no se puede pedir la máxima pena en todos los casos. Bueno, el fiscal también, o mejor dicho, los fiscales también tienen su propio juego, ¿no? Sí. Depende de la cultura, porque ahora resulta que el doctor Domingo Pérez tiene aspiraciones para ser magistrado, para ser juez, lo cual es una situación bastante incómoda, por decirlo menos, porque las expectativas de los ciudadanos era de que estas personas que durante 3 años han ocupado todos los medios de comunicación por lo menos terminaran con una sentencia condenatoria. Resulta que ahora el señor fiscal ya no quiere ser fiscal, quiere ser magistrado. En segundo lugar, estos hechos, dadas las connotaciones, tienen como punto de referencia el mundo de las noticias. ¿Por qué? Porque son delitos políticos de corrupción. La política también entra a tallar en este juego y la información que se maneja sobre el particular es relevante. Por eso te decía hace unos instantes que la corrupción es la política de Estado cada 24 horas, de una u otra. ¿No? Entonces, claro, hay expectativas, la opinión pública se estremece todos los días por las noticias que conocen, pero de ahí a que termine esto en una sentencia condenatoria de 30 o 35 años, creo que todavía es demasiado prematuro. Es una actitud, desde el punto de vista humanitario, bastante impactante, pero bueno, el fiscal actúa sobre lo que señala la ley y habrá que esperar porque eso es lo que resuelve el juez cuando de repente le devuelve la acusación al fiscal porque le dice, mire, esta acusación no tiene ni pie ni cabeza, o por lo menos una serie de tiene que subsanarlas. Finalmente, para terminar, un caso que tiene que ver con el expresidente Pedro Castillo.
el Poder Judicial ha anulado la declaración de Samir Villaverde por una coima de 2 millones de soles a Castillo, porque Karelim López denunció que la Fiscalía le había tomado manifestación a Villaverde sin que a su defensa se le notificara. Y por eso la Sala de Apelaciones le dio la razón e invalidó un testimonio que es nuclear, que es fundamental en uno de los casos de corrupción más importantes y sólidos en contra del expresidente Pedro Castillo. Error gravísimo de la Fiscalía, ¿no? Bueno, el mundo del derecho pues, es el que marca la ruta también. Se supone que estamos en un Estado de Derecho, un proceso penal garantista, y todo el mundo tiene derecho a contradecir y a refutar lo que se puede decir. Lo mínimo que debió haberse hecho es, bueno, confrontar a las partes para que quien aseveraba hechos de tanta trascendencia se sometiera a un contradictorio. Sí. Para que respondiera a otro tipo de preguntas y de esa manera, digamos, generar algún tipo de nivel de convicción. Entonces, esto es bastante engorroso, complicado, y volvemos otra vez a lo que hablábamos hace un instante, ¿no? ¿Por qué duran tanto los procesos en el país frente a hechos de esta naturaleza en la que surgen pues, todo tipo de disquisiciones mínimas que evidentemente los abogados, o nosotros como abogados, tenemos el derecho de poder argumentar? De acuerdo. Luis Lamas Puccio, hemos revisado el panorama general de la lucha contra la corrupción en nuestro país, desafortunadamente con más malas noticias que buenas. Ojalá vengan mejores tiempos para la corrección, la probidad y la lucha contra la corrupción en el Perú. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Saludos. Gracias.